Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Hoy es viernes 4 de abril de 2014. Yo soy Baldomero Castilla y estamos en un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Estamos aquí en Somosaguas con nuestro amigo y experto en temas jurídicos, Pedro Manuel González. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, encantado de estar con Y por vosotros. supuesto con nuestro amigo querido y maestro, don Antonio. ¿Qué tal, don Antonio, esta mañana? Muy bien, estoy, como siempre sabéis, que los viernes, al coincidir estos días con Pedro, pues siempre tengo la alegría de hablar de temas jurídicos, que ha sido mi profesión, de la que he vivido durante tantos años. Y continúo viviendo, porque aunque no se sepa o no lo divulgue, pero continúo ejerciendo la carrera y ganando pleitos. Desde luego. Con ayuda de Pedro. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar hoy de Suárez, de la zarzuela, de 23F, en fin. El Mundo en portada titula: Zarzuela y exministros niegan que el rey fuera el elefante blanco del 23F. Y en el más mínimo requicio a la duda, apenas 5 horas después de que Pilar Urbano abandonara el hotel donde presentó su último libro, La Gran Desmemoria, lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar, un portavoz de Zarzuela negó ayer rotundamente que el rey hubiera participado en modo alguno en la denominada en este libro Operación Armada. Desmiente que el rey tuviera relación con los golpistas. 10 personas del entorno de Suárez tachan el libro de Urbano de novelado libelo. La casa del rey nunca había desmentido con tanta energía un libro. Para el monarca, cuestionar su papel en el 23F es atacar la línea de flotación. Por otro lado, en El País viene hoy un extenso artículo de Juan Luis Cebrián defendiendo al rey y negando todo lo que dice Pilar Urbano. Le voy a leer solamente una serie de titulares que viene del artículo completo, que dice, por ejemplo: muchos de quienes apuñalaron en vida a Suárez lloran ahora con lágrimas de plañideras. Durante años se ha hecho correr la especie de que no sabemos toda la verdad sobre el 23F. La actitud del rey fue decisiva, definitoria, para que los rebeldes depusieran las armas. Suárez se marchó por propia decisión, aunque le habían informado de... Un momento, antes de seguir. Este señor es académico, ¿no? Sí, de la Real Academia ¿Me Española. quieren explicar qué significa definitoria? Vuelve a leerlo. A ver qué dice de definitoria. La actitud del rey fue decisiva, definitoria, para que los rebeldes depusieran las armas. Definitoria. Definitoria es del verbo definir. Que no tiene nada que ver con decidir. Que son dos cosas distintas. Este hombre que es académico no sabe ni siquiera los verbos españoles de la diferencia. Definitoria es para definir. Y en cambio, lo que él ha querido decir es decisoria. Definitiva, es lo que quiere decir. Decisiva. No, decisoria. Decisoria. Porque lo que está diciendo es definitoria. Definitiva. Entonces yo, para utilizar la palabra misma que él, la que le tenía que haber dicho la definitoria, no, la decisoria. Sí, porque es de decidir, no de definir. Definir es una cosa, decidir es otra. Este es el académico de la lengua. Este es Cebrián. Este es el pobre hombre, acomodaticio, sin carácter, asustado de que la verdad salga con motivo del 23F. Ya veremos, ya veré luego. ¿A mí me va a decir esto? Cuando yo por escrito, en vida de Sabino, ya lo contaré luego. Voy a contar otra vez, no importa, 1000 veces diré, contaré la verdad. Y la verdad es horrible para Juan Carlos, horrible para Suárez, horrible para toda la prensa, horrible para toda la clase política, que han demostrado que son don nadie. Son unas pequeñas insignificancias, excrescencias de lo feo y lo podrido de la sociedad española. Esa es la clase política, asustada porque un rey da un golpe de estado, fracasa, y son incapaces de decir: usted es el responsable. Ha perdido España ahí su virilidad, no en el sentido del contrario a la feminidad, su carácter. España es un pueblo que se puede hacer con él lo que le dé la gana, a quien quiera. Lo hizo Franco, lo hace el rey, como lo hace Rajoy y Aznar, hacer lo que le dé la gana con el pueblo español, porque no hay nadie en España que se levante para hacer frente a la mentira, diciendo la verdad con todas las consecuencias. Y cuando Pilar Urbano ahora publica un libro, yo no lo he leído como es natural, pero donde al parecer dice parte de la verdad,
aclarando lo que ya cuando publicó el libro ella sobre la vida de la reina, cuando la reina dijo que el rey había engañado a los generales, a los militares, para hacerles creer que estaba con ellos, pues eso ahí ya estaba confesada la verdad, esa mentira tan absoluta. Pues ahora lo ha rematado Pilar Urbano, y a mí no me extraña que si entonces intuyó con la reina la verdad, ahora la diga. Pero volveremos luego a ese tema. A ver, continúa, porque yo he saltado y he interrumpido, sí, porque el académico de la lengua no sabe la diferencia entre definitoria y decisoria. Bueno, solamente para acabar ya le voy a decir otra frase que dice en el artículo el señor Cebrián, que dice: el libro es para descalificar el libro de Pilar Urbano. Dice: el libro de Pilar Urbano defiende tesis tan creíbles como las revelaciones de los sabios de Sion. Bueno, pues bien, eso ya nada, muy bien. Es un artículo de 2 páginas que defendiendo al rey. Bueno. Y dice: hay muchas pruebas y testimonios de la decisión del rey de instaurar la democracia. Venga, ¿dónde está? Que diga una. Varias pruebas, que diga una. Fue instaurar la democracia, fue la primera prueba, nombrar jefe del gobierno al jefe de la falange. A Suárez, era jefe de la falange, lo nombra el rey presidente y ahí está la prueba de que crea la democracia. Por otro lado, no quieren desclasificar los documentos del 23F. Que no. No, se han puesto de acuerdo, claro. Y lo van a desclasificar en el año 2035, creo. Claro. Sí. Dice, cuando hayan muerto los nietos del rey. Eso es. Dice: no podemos dejar de asombrarnos ante el ruido que algunos quieren desatar ahora. No, yo lo quería desatar el 23 de febrero. Entonces quise desatarlo, el mismo día. Después hay otra frase que le va a gustar a don Antonio. Dice: la condición para un proyecto común de convivencia es un debate racional y honesto. Venga, vamos a empezar. Yo siempre he denunciado a toda la clase intelectual y política española que están influidos por el concepto de nación definido por Ortega y Gasset como proyecto sugestivo de vida en común. ¿Quieres volver a leerlo y veréis a este discípulo de Ortega qué tonterías dice? Dice: la condición para un proyecto común de convivencia es un debate racional y honesto. Vamos a ver. Las naciones, entre ellas España, claro, Inglaterra, Francia, Portugal, todas, son resultado de un debate racional y honesto. ¿Entre quién? ¿Cómo? ¿Entre quién? ¿Entre Dios y quién? ¿Y los curas? ¿Quién crea las naciones? Un debate racional. De ahí salen los proyectos sugestivos de vida en común. Vamos a ver, es que ni siquiera, si es proyecto y sugestivo, como decía Ortega, ya no puede haber debate racional. Porque donde hay sugestión no hay razón. Un matrimonio, que es lo que yo digo, sí, en un matrimonio, cuando va bien, es un proyecto sugestivo de vida en común, porque lo proyectan antes de experimentarlo. Habrá que preguntarles 30 años después si siguen pensando que era sugestivo o no. La mayoría de las veces se han equivocado, porque el proyecto lo era. Habrá fracasado o triunfado, pero sugestivo ha durado poco. Según Freud, 7 años. La tesis de Freud es curiosa. Es cuando la prole comienza, cuando el marido comienza a llamarle a su mujer madre o mamá, se acabó el matrimonio. Porque es que han recogido de los niños la costumbre y le dicen a tu madre, mamá, y ya le dicen, ahí termina. Esa es la tesis de Freud, que por eso la pone a 7 años. Pero aparte de la tesis de Freud, es que el proyecto sugestivo de vida en común jamás puede definir una nación, porque en primer lugar la nación no hace un proyecto. No se proyecta la nación antes de nacer. No se reúnen unos cuantos estadistas, hacen un proyecto, hacen propaganda del proyecto para que sugestione a los demás y digan vamos a vivir con este proyecto. Así no nace una nación, jamás. Las naciones nacen de guerras, matrimonios, accidentes geográficos, que haya montañas, Pirineos, ríos que separen una. Eso define a las naciones. Y no es que las define, en el sentido de que las forma. Con el tiempo se forman identidades nacionales, sujetos que consideran que tienen en común cosas que ellos no han buscado, se las encuentran, se las han dado. Nadie somos responsables de nuestra nación, nadie. Nuestros padres fueron españoles sin que nadie les preguntara. Nuestros abuelos igual, los bisabuelos igual. Nadie preguntó si querían ser españoles, ni tuvieron derecho a decidir
porque son cuestiones indecidibles. No se puede decidir si queremos o no ser una nación independiente como creen los catalanes. El derecho de autodeterminación solamente se configuró, en primer lugar, para reconstruir en unidades viables, nacionales, el Imperio Austrohúngaro, y luego, primero fue la guerra de Grecia, de independencia contra el Imperio Otomano. Luego fue la disolución del Imperio Austrohúngaro. Y finalmente, la descolonización después de la Guerra Mundial. Estos tres fenómenos motivaron que filósofos, pensadores, jefes de Estado escribieron sobre lo que es una nación y no es una nación, y toda la literatura sobre el hecho nacional proviene de esos hechos históricos, como siempre. Primero es el hecho y luego la idea o el derecho. Entonces, que no vengan a nadie a hablar ahora de derechos, porque todavía la nación no ha superado todavía en ninguna parte del mundo el estadio de hecho. La nación no es un derecho, es un hecho. ¿Cómo un hecho puede ser producto de un proyecto? Dependiente de la voluntad, un proyecto subjetivo y sugestivo. Bueno, primero la nación, pues hay naciones horribles que están en la frontera entre otras grandes naciones, y su historia es un pavor permanente de exterminio de un lado y de otro. Y esas naciones no tienen un proyecto sugestivo, sino que proyecto ninguno. Y de sugestión menos todavía, están asustadas de ser invadidas continuamente. Polonia. Por ejemplo, Polonia, exactamente, una de ellas. En fin, voy a seguir. Don Antonio, una pregunta. También lo de sugestivo tiene algo que ver con sugestión. Y estar sugestionado es estar idiotizado. Estar engañado. Engañado. Estar bajo las víctimas de los sentidos. Una sugestión es algo que no tiene existencia real. Y te sugiere algo ideal, algo iluso, algo que no existe. Pero esto sugestivo tiene que ser sugestivo, atrayente, porque es iluso. Porque si es la realidad, no emplea la palabra una realidad sugestiva. La realidad es la realidad y te atrae o la rechazas en tanto que es real. Mientras que para ser sugestivo tiene que influir no tanto en la realidad como en los sentidos del que la percibe. Entonces, claro, el sujeto sí puede estar sugestionado, y claro, pues también es una alegación. Pero vamos a volver al tema que nos ocupa. Y el tema que nos está ocupando hoy es el hecho nacional. Y el hecho nacional es un hecho y no un derecho. La formación de las naciones, que ha sido analizada en general por los primeros que iniciaron esa nueva disciplina que en el siglo XIX se llamó filosofía de la historia, y que empezó con San Agustín, continuó con Vico, hasta que luego ya los hegelianos y marxistas profundizaron en el tema del sentido que tiene la historia, si tiene un porvenir determinado de antemano o son explicaciones a posteriori, pero que no están en el origen de los acontecimientos. El tema que hoy nos ocupa no es tanto el hecho nacional, sino que es el desconocimiento del derecho nacional, las palabras del inculto, ignorante y mal escritor que es José Luis Cebrián, el que me ha hecho recordar que en el origen de todos los errores sobre el 23 de febrero todo, está siempre el concepto subjetivo de nación, no como un hecho objetivo que nos viene dado por la historia y por los acontecimientos externos en los que nosotros no hemos intervenido, y no por un proyecto que nos agrade de vida en común. Dicho esta aclaración, yo estoy impaciente para volver a repetir lo que cada vez que tengo ocasión digo, bien sea en televisión o en emisoras de radio o en este medio modesto que tenemos a nuestra disposición. El 23F, hoy, Pilar Urbano ha dicho una verdad. Yo no he leído el libro, pero por los comentarios que veo en la prensa, Pilar Urbano ha dicho una verdad que todo el mundo la conoce, todo el mundo, incluso Cebrián. Cuanto más enérgico, más rabia, más indignación produzca la protesta contra el libro de Urbano, es más creyente en la realidad
de lo que pasó es el sujeto. Cebrián, por ejemplo, sabe perfectamente, igual, mucho mejor que Pilar Urbano, que el 23 de febrero fue una comedia. Que el golpe de Estado para apartar a Suárez del gobierno y nombrar un gobierno de coalición presidido por Armada, eso fue organizado por el rey, mejor dicho, como él no tiene una mente organizadora, eso fue él que seguía por sentimientos de simpatía o antipatía, que tomó una antipatía feroz a Suárez, no podía ni tragarlo y quería quitárselo de en medio, y de acuerdo con Armada montaron una operación para derribar y quitar de en medio a Suárez y en su lugar poner un gobierno de coalición presidido por Armada en el que entraran el Partido Socialista y algún miembro del Partido Comunista Catalán sobre todo, y Ramón Tamames, que flirteaba con los comunistas y con los aristócratas como siempre ha sido característica de su vida. Pues bien, esto es una realidad que no se puede negar, más que por aquellos que como bajo Franco negaban la evidencia. Pues esto es igual. ¿La evidencia cuál es la evidencia? Pues que dimite Suárez. Esto es lo importante. ¿Por qué dimite? Y comparece en televisión. Y Suárez dice literalmente que dimite para que su presidencia del gobierno no sea un paréntesis entre dos dictaduras. Y no explica a nadie cuál era la próxima dictadura si no dimitía. Así Suárez nos dice, no tengo más remedio que dimitir, porque si no dimito, hay una dictadura, hay un golpe militar. Igual que vengo de la de Franco, de la que yo fui presidente de la Falange, y uno de los sostenedores más grandes de la dictadura de Franco fui yo. Como sé lo que es eso, pues me voy porque va a volver, y yo ya no quiero que haya una segunda dictadura. A mí me bastaba con la primera donde yo fui protagonista, viví, me hizo célebre, me hice ministro, ya fui conocido y gracias a ella hoy soy presidente del gobierno, porque Juan Carlos, que también fue nombrado por el dictador, me ha nombrado a mí, pero yo no quiero otra dictadura, a mí no me gusta ya otra, aquella sí me gustaba y no me arrepiento, y el rey nombrado por Franco ha hecho maravillosamente de eso, no me arrepiento, pero amigo, yo no quiero que haya otra, porque entonces si hay otra, ¿en qué lugar quedaría yo? Como si fuera el puente entre dos dictaduras. Pues bien, pues no lo quiero. Y dimito. Ese es el mensaje de Suárez, que oyó todo el mundo, entre ellos yo, que vivía en Cristo Rey, acompañado de mi mujer. Oigo ese discurso. Y al día siguiente del discurso, no me acuerdo, 2 días después, viene a verme a mi casa, me llama y viene a verme a mi despacho, en el Paseo de la Castellana, número 102, viene a verme a Alejandro Rojas Barcos, entonces secretario general jefe del partido andalucista, el partido andaluz, muy amigo mío, una opinión, es un hombre honesto, un caballero a la antigua usanza, un señor, un hombre de palabra, y me pide, como yo tenía y tengo la misma fama que tengo ahora, casi entonces tenía más todavía, de tener una gran formación política, histórica, cultural, jurídica, y yo tenía una preparación que otros no tenían para sobre los asuntos públicos, sobre los asuntos políticos, y Alejandro me pidió el favor de que le redactara un proyecto, esta es la palabra proyecto, sí, que le redactara un discurso para pronunciarlo a él en las Cortes el día de la investidura de Calvo Sotelo. Como ya sabía, el rey admitió la dimisión de Suárez, se convocaron las Cortes para elegir sucesor, que entonces se nombraba a Calvo Sotelo, y en ese discurso, donde todos los jefes de partido tenían su palabra, pues me pidió que le escribiera un discurso. Y yo le dije, muy bien, lo hice. En ese discurso, ¿qué creéis que podía yo decir en ese discurso? Pues era un ataque, levantarme para decirle, señor presidente, expresidente Suárez, usted dimite, y ha anunciado que dimite, diciendo que no quiere ser un paréntesis entre dos dictaduras. Pero usted no nos ha dicho quién lo amenaza. Porque dice que usted dimite para que no venga, le está amenazado. ¿Quién lo amenaza? ¿Por qué no dice usted los nombres de quién lo ha amenazado? ¿Qué generales, como usted ha dado a entender que era una dictadura militar, qué generales le han amenazado? ¿Dónde se ha producido la amenaza? ¿Qué papel ha tenido el rey en esa amenaza? ¿Qué ha hecho el rey? Y como ese discurso era la denuncia de Suárez como traidor, porque no denunciaba al pueblo español dónde estaba la causa o el origen de la posible dictadura, porque además un grupo militar que tiene el poder de echar a un presidente del gobierno, es decir, un rey que se permite echar antes de que cumpla su mandato un presidente del gobierno, es un rey ya anticonstitucional.
Es un rey que incumple gravísimamente la ley constitucional. Es un rey que está siendo aconsejado por un grupo de militares, que es también anticonstitucional. Entonces, todo esto es lo que en el discurso que yo preparé para Alejandro Marcos decía, para alertar a la opinión dónde estaba el peligro. Porque si dimitía Suárez, eso no acababa con el peligro de un golpe nuevo militar, de una dictadura. Porque si no se arreglaban las causas yo no entraba en ellas en el discurso que preparé para Rojas Marcos, porque aunque las causas se dijo que era pues que el rey ya no, y el ejército no toleraba más los secuestros de Antonio María Oriol o de Villascusa, del general Villascusa, aunque toda esta presión era verdad, sin embargo no se sabía. El hecho es que si Suárez no denuncia, ¿quién lo ha obligado a dimitir? El golpe de Estado está ahí. Si es que el golpe de Estado no es Tejero, si el golpe de Estado no es lo que pasó después de la dimisión de Suárez, sino lo que pasó antes de la dimisión de Suárez. Ese es el golpe de Estado. ¿Y por qué no hablan de ellos? Porque Cebrián, estos mentirosos, estos granujas, que viven de la mentira, que se han enriquecido con periódicos de la mentira, ¿por qué no dicen que el golpe de Estado fue la dimisión de Suárez? ¿Por qué ahora dicen que después del fracaso del golpe de Estado de Tejero, Suárez le pidió al rey que él estaba dispuesto a continuar? ¡Qué granujada! Ya el colmo de la indignidad. Un hombre que dimite porque le obligan a dimitir no tiene el valor de aguantar el tirón y de denunciar al pueblo español quién lo ha amenazado, aunque fuera el rey, que ha sido el rey con los generales fulano y mengano los que me han obligado a dimitir. Un hombre que hace eso y luego tiene la poca vergüenza de que el golpe de Estado fracasa porque Tejero había estropeado la función, porque el papel que él tenía asignado se sale, improvisa, como los actores malos de teatro, y mete una morcilla, que se llama así, pues Tejero fue la morcilla que metió en el golpe de Estado organizado por Juan Carlos, la morcilla se llamó Tejero. Y como además las chapuzas tan grandes que las cámaras de televisión en el mundo entero estaban enchufadas a la cámara para saber lo que pasaba allí, pues allí se vio la opereta de un teniente coronel de la Guardia Civil con una pistolita de juguete pegando tiros al aire y los demás les cayó y diciendo siéntese en coño. Bueno, eso es lo que hacía imposible el golpe de Estado, imposible. La morcilla hizo fracasar la obra de teatro. Había una obra de teatro, todo era falso, era una comedia montada por el rey, por la armada y por todos los generales. Era una obra de teatro mala, con un argumento pésimo. Era una mentira, y como son muy malos mentirosos, porque no tienen la tradición de las grandes mentiras como los ingleses, que preparan las mentiras con el tiempo histórico suficiente para que parezcan verdades. Aquí no, aquí como la mentira es que se hace de hoy para mañana, pues claro, de hoy que es para mañana es que no prospera. Cuando se dice que la mentira tiene los pies muy cortos, se refiere a la mentira española, porque hay mentiras que tienen los pies muy largos, pero la española no, anda pies muy cortos. Pues el panorama es que yo escribí ese discurso para denunciar a Suárez en aquel acto, antes de la investidura de Sotelo, allí mismo en aquel acto. Y Rojas Marcos, por los motivos que fuera, no se atrevió a pronunciarlo y no lo pronunció. Tan grave es el asunto, que en una comida posterior, esos días, pero muy posterior, quiero decir muy inmediata, no muy posterior, no quiero decir muy inmediata, en una comida en Lardi, donde estaba como siempre, como no, donde hubiera una comida que no había que pagar, ahí estaba Garzón. Entonces, claro, en Lardi había una comida con Navalón, todo esto, y me llamaron, fui a la comida, y allí en la comida, como estaba el médico de Rojas Marcos, que médico en el sentido que era vegetariano, Marcos, y había, yo no sabía, pero no me acordaba su nombre, estaba allí en la comida, y yo conté, como era reciente, conté lo del discurso preparado para que Rojas Marcos dijera la verdad, y que ante la extrañeza mía y de mi mujer que estábamos oyéndolo, no lo dijo, improvisó otra cosa banal, y no habló para esto. Lo cuento, y dice el médico, yo no dije, tío, era mi amigo, yo no podía ponerlo mal, dije que algo le ha pasado raro, todavía no he hablado con él, no sé qué, a ver qué me dice,
Y este dice, no hace falta que hable, yo soy su médico, tal, y como está con un régimen vegetariano, le ha faltado el valor. Y habló de cobardía. Entonces yo le digo, en presencia mía, yo no puedo admitir que sobre todo un médico de un amigo emplee esas palabras. Por tanto, señores, yo no como, me levanto y me fui. Y dejé a toda la mesa porque el médico de Alejandro Rojas Marcos había hablado mal de su cliente. Eso me parecía una falta de deontología profesional. Un médico no podía hablar mal de su cliente diciéndole cobarde. Y me levanté y me fui, llamé por teléfono a Alejandro y digo, me he levantado de una mesa por esto. Y luego sé que han seguido siendo amigos. La gente no es como yo. Porque yo soy tajante, no quiero decir que Alejandro no lo sea, pero Alejandro no tiene los principios tan firmes como los míos, nada más. Sigo siendo amigo suyo, pero la prueba es que él pactó como partido andalucista, aceptó la Constitución, mientras que yo, al no haber una democracia, me separo y no acepto ni una coma de la Constitución, porque era falsa. Pero he contado esto de Alejandro para que veáis la pura verdad, que yo sabía que el golpe de Estado era el que había dado el rey con 2 tenientes generales, que como no tengo seguridad absoluta de sus nombres, por eso no los pronuncio, por mi sentido de la responsabilidad, me imagino los que eran, pero como no lo tengo con certeza, no lo digo. El hecho es que Juan Carlos los reúne en la zarzuela, en una habitación, los junta con Suárez y le dice, de aquí no salía hasta que no os pongáis de acuerdo, entendiendo todo el mundo claro que el acuerdo era clarísimo, que era la dimisión de Suárez. Que hubiera una pistola o no, eso nunca lo comprobé, porque el que me lo contó es nada menos que el conde de Barcelona. Entonces, yo eso, como no lo sé, yo no puedo añadir nada a la historia, pero esto es verdad, que le dijo, os ponéis de acuerdo, y que el acuerdo fue inmediato. Suárez salió, dimitió y anunció su dimisión y convoca a las Cortes para investir a Carlos Sotelo. Falla la voluntad o falla la causa que sea de Alejandro Rojas Marcos para que allí mismo hubiera figurado, que allí mismo hubiera dicho el discurso que yo lo preparé. Todo esto se ahorraba. Ya nadie nunca en España ni en el mundo hubiera dudado de lo que había pasado. ¿Quién había organizado la dimisión de Suárez? Pero claro, no lo dijo, y esas son las consecuencias históricas que ha permitido el montaje de la mentira por parte de las estructuras de poder del Estado español, y son las que hoy estamos recogiendo. Esa es la primera parte. Por tanto, mi intervención es para decir, el golpe de Estado lo hubo. Fue el que obligó a dimitir a Suárez. Fue un golpe militar. Y luego el segundo golpe de Estado, que era el montaje de una apariencia para que un asaltante, Tejero, apareciera como un energúmeno asaltando al Congreso, y apareciera luego una figura, el elefante blanco, salvadora de la libertad y la democracia, que era Juan Carlos, y su enviado, que era Armada, el enviado de Dios, era el que tenía que ser el arcángel San Miguel, tenía que salvar la democracia, pero tenía que haber matado al dragón, y no lo mató. Entonces, al no matarlo, se hizo toda la comedia de los juicios del 23 de febrero, en la que se condena a Armada, figurar Armada. Pero si Armada era un enviado de Dios, era el enviado del rey, ¿cómo? Pues ha tenido que... Pero como son monárquicos y se creen que son patriotas, porque aguantan en silencio la mentira, no dicen la verdad. Tanto Suárez no dijo la verdad, como tampoco lo dijo Armada, y Tejero pasa por ser un pobre loco cuando era un hombre que fue simplemente engañado, porque claro que participaba en el golpe, pues claro que contaban con él para hacer lo que hizo, pero a él no le ocultaron que el nuevo gobierno entraría Mújica, Felipe González y algunos miembros como Soler Turá o Ramón Tamames del Partido Comunista. Se lo ocultaron, y al ocultárselo él se rebeló y dice, yo para esto no me he jugado el tipo, porque él estaba jugando el tipo del golpe de Estado militar que derribó a Suárez. No se trata del golpe militar contra la investidura, de eso no se habla. ¿Qué golpe militar hubo para derribar a Suárez? Ese es el tema. ¿Es que acaso no fue Juan Carlos? Es que se pudo admitir que Suárez derribara en contra de la voluntad de Juan Carlos. Es que Juan Carlos no jugó un papel de cómplice para derribar a Suárez. ¿Es que acaso no está la anomalía, no está en la dimisión de Suárez? ¿Por qué todos los focos puestos en el 23 de febrero? Pues ese no es el tema. El tema es quién derriba a Suárez y por qué. Son los militares. El rey está de acuerdo. Punto primero.
Segundo, muy bien, ya ha triunfado el derribo de Suárez. Ha triunfado la primera parte. ¿Cuál es la segunda parte de la operación? Pues muy sencilla. La segunda parte de la operación es un montaje de ópera mala, una ópera mala, para que parezca que el nombramiento, la destitución de Suárez y el nombramiento de Calvo Sotelo se interrumpe porque un loco llamado Tejero interviene en el Parlamento y rompe aquello. Y entonces hay que volver a llamar al salvador de la patria, que se llama Juan Carlos, y Armada, que vengan y pongan las cosas en su sitio y ordenen a Tejero que deponga las armas inmediatamente, lo detenga, y si no lo fusilan, de milagro, pero que esté en la cárcel y en una prisión militar de por vida. Pues no. La comedia, como es tan comedia que todo es falso y todo es mentira, no, nadie tiene energía moral para decir a Tejero, tú ahora mismo a la cárcel. Fuera, para toda la vida. No, nadie, ni Juan Carlos tampoco, porque eran ellos, formaba parte de la comedia. La sorpresa es que Tejero no acepta un gobierno con formación socialista ni comunista. Y dice, yo para eso no me juego el tipo. Y el pobre hombre tenía razón, lo habían engañado. Y ahí ahora, todo el foco de la atención hoy se pone en el 23 de febrero. Cuando eso es lo de menos. El rey Juan Carlos destituye con un golpe militar, con una reunión de generales a Suárez, y esa es donde está el golpe anticonstitucional, está ahí. Y luego quieren arreglarlo con una comedia para que aparezca el rey y Armada como figuras salvadoras de un acto horrible, como es el secuestro de todos los diputados, de la soberanía parlamentaria, como le llaman estos cursiles ignorantes, pues que lo salvan de la Guardia Civil, de Tejero, del Tricornio. Claro, y el Tricornio se revela contra esa mentira y ya tiene, y se celebra lo que llama el pacto del capó, pero claro, ya todo es mentira, el juicio es mentira, nadie responde de nada. Y ahora viene la verdad. ¿La verdad dónde está la verdad? En las palabras literales de Juan Carlos. Pero qué, si es que no hace falta ni conocer la historia, ni saber antecedentes, ni que Sabino Fernández Campos me cuente la verdad, no hace falta nada. Porque únicamente hay que oír lo que dijo Juan Carlos a la 1 de la mañana del día 24 de febrero, porque ya eran más de las 12. ¿Qué dice Juan Carlos? Pero es que no os acordáis, es que no tenéis memoria. Pues coger la hemeroteca, buscarlo en la prensa. ¿Qué dice Juan Carlos? Igual que antes Suárez dijo, dimito, para que no haya, mi gobierno no sea un paréntesis entre dos dictaduras, que ahí estaba ya el reconocimiento que dimitía porque estaba amenazado de otra dictadura, y él, para evitar la dictadura, cede el poder a los dictadores, si es que es el colmo. De manera que Suárez admite que le están presionando para que se vaya. Dice literalmente en la televisión que acepta irse para que después de él no venga otra dictadura. Y lo que hace es que facilita a que vengan los dictadores. Así es que no os dais cuenta de total que el pueblo español es considerado como un atrasado mental, lo cual en parte es verdad, porque hay que ver cómo se le puede engañar. Suárez le dice, me voy para que no haya dos dictaduras, luego él ha cedido el poder, se lo ha dado o dimitido a una futura dictadura. Y dice que se va para que no haya. Y por eso le da el poder a los que te amenazan de irte. Pues ya está la dictadura, ya está. Bueno, pues bien, ahora el rey, eso es Suárez. El rey que dice el 23 de febrero por la noche, el 24, dice él, que ha puesto una radio, un cable, eso sí, un cable, que ha puesto un cable a Milán del Bosch, que estaba en las calles de Valencia con los tanques paseándose y haciendo ruido por los asfaltos o por los adoquines, con la población, como es natural, asustada. Y le dice, él cuenta a la 1 de la mañana que le ha dicho al teniente general Milán del Bosch que después, dice literalmente, dice el rey a Milán del Bosch, dice, después de nuestra última conversación por teléfono, ya no puedo dar marcha atrás, punto, seguido. No me hace falta más. Yo no tengo más. Yo no tengo informaciones especiales. Yo no soy un agente del CEI. No soy agente de nada. No tengo información distinta de la que tienen todos los españoles que han oído la televisión. Y del mismo modo que los que oyeron la televisión dimitir a Suárez no sacaron la conclusión que si Suárez dimitía es que venía la dictadura que lo había amenazado, lo echa él, que tiene el poder. Por tanto, Calvo Sotelo, si era la investidura, sería un monigote en manos de los dictadores que habían echado a Suárez. Bien,
La gente no piensa la evidencia que es esa, el sentido común. En cambio ahora viene la segunda parte. El rey dice que ya no puede dar marcha atrás. ¿Pero qué significa eso? Del rey le dice a Milán del Bosch, que está en la calle con los tanques, le dice: retírate a los cuarteles, retira los tanques. Esto ha terminado, ya no hay. Porque no puedo ya dar marcha atrás. Si no puedo dar marcha atrás, ¿qué quiere decir? Que antes podía dar marcha atrás. Luego, si antes podía dar marcha atrás, es que aún estaba por decidir, y dependía de él, si el golpe militar continuaba adelante o se paraba. Y en su última conversación le comunicó que se había decidido pararlo. Y como ya había comunicado la parada del golpe militar a otros generales que estaban en el mismo complot, ya no podía dar marcha atrás porque le da la orden a los demás de parar. Eso es todo. Y eso, como es el español, un idioma que yo conozco igual que vosotros, igual que me escuche, igual que los demás. Cuando oí primero a Suárez decir que dimitía para evitar que su gobierno fuera un paréntesis en toda la dictadura, y que dimitió, digo, ya está la dictadura. Es decir, Suárez ha cedido el poder a quien lo amenaza, por tanto es seguro. Segundo, cuando el rey dice que ya no puede dar marcha atrás, digo, ya está reconociendo, uno, que el golpe de Estado está organizado por Juan Carlos, puesto que él habla en primera persona diciendo: ya no puedo dar marcha atrás, luego ya no puedo, luego antes podía, luego eres tú el que lo está haciendo todo, eres tú el que lo organiza. ¿Qué necesidad tenemos ni de Pilar Urbano ni de nadie para conocer la verdad? Ninguna. Solo el que tenía dos dedos de frente sabía que Suárez se dimitía por la amenaza de un golpe militar para meter a socialistas y comunistas en el gobierno, que era el deseo de Juan Carlos: romper la Constitución, no hacer caso de la urna y hacer un gobierno en el que entraran socialistas y comunistas, porque al rey le gustaba eso, pensaba que la monarquía sí estaba más garantizada, nada más. Y toda esa mentira yo no necesité a nadie para que me lo dijera. Pero un momento, amigos, yo no contaba con más, yo sabía que había dicho la verdad y que lo que yo decía era la verdad, pero no porque yo fuera más listo, sino porque soy más sincero, porque yo tengo menos miedo, porque no me importaba decir lo que yo veía, y todo el mundo que estuviera libre de miedo diría igual que yo. El que yo a Suárez sabía que dimitía para no estar, como dijo literalmente, entre dos dictaduras, y el que yo a Juan Carlos sabía que podía dar marcha atrás poco antes. Lo que el organizador era él. Es decir, yo no descubro nada, solamente tengo el sentido común y el valor para decir la verdad. Pero ahí no termina la cosa. Años después, no mucho, no sé si uno o dos, no me acuerdo ahora,